Santa Rosa fue muy importante el contacto con la naturaleza, por eso pasaba muchas horas aquí en el huerto rodeada de todo tipo de plantas y todo tipo de animales, incluso de insectos. Son muy conocidas sus historias con mosquitos. Pero aparte de todas estas criaturas, Santa Rosa tenía en el huerto una gran cruz de madera, que era muy pesada no solamente para los hombres, incluso para una mujer como ella. Bueno, ella cargaba esa cruz y hacía el Vía Crucis, imitando al Vía Crucis de Jesucristo. Una santa, una mujer que se mortifica, se golpea, que hace un Vía Crucis cargando uno por aquí, justo por este jardín, cargando una cruz pesada, cayendo, levantándose y todo, pues la gente no lo comprende. Hace falta tener, yo creo, un poquito de sentido espiritual, ¿no? Para darse cuenta de que esto es un fenómeno extraordinario, místico, que Dios concede y que esta persona, la mujer Santa Rosa, se entregó también a él, a Cristo, ¿no? Esta zona era su huerto, habían unas pequeñas lagunas infestadas de mosquitos, ¿no? Y entonces en un momento dado ella pacta con los mosquitos para que en las altas horas, en las tempranas horas de la mañana, mientras que ella oraba los matines, ellos la acompañaran con sus rezos. Ella dialogaba con los animales. Eso viene de la tradición franciscana medieval. Una manera de ver eso, pues la santa de los ecólogos, ¿no? Porque es la primera gran santa americana que ve en el mundo natural un santuario divino que no debe ser destruido, ¿no? Uno de sus mayores deleites era pasar la mayor parte de la noche como pasmada, sin pestañear, ocupada en mirar el vistoso espectáculo de la multitud casi innumerable de estrellas que brillaban en el cielo. Una de sus compañeras había declarado haberla visto muchas veces en tan encantador ejercicio en el patio de su casa, permaneciendo en él la mayor parte de la noche. Aquí también había un pozo de donde se sacaba agua en la época de Santa Rosa, pero este no era el pozo original. Parece que el pozo original estaba en realidad a la entrada de la casa, cerca de la ermita. Este lo construyeron después y, como les decía, de acá se sacaba agua para el consumo humano. El agua para regadío se sacaba de una acequia que quedaba no muy lejos de acá y hecha por los indígenas varios años antes. No se sabe si Santa Rosa llegó a conocer efectivamente este pozo, si lo vio alguna vez en su vida. En muchas ocasiones de sus múltiples oraciones, el diablo en forma de perro solía aparecérsele para arrebatarle sus lecturas, hacerlas añicos y arrojarlas en algún muladar. El demonio, a quien Rosa le llamaba el sarnoso, se le aparecía en forma de mastín o perro devorador. De todos los animales que existen, ¿por qué Santa Rosa va a visualizar al demonio como un perro? Porque ella está pensando en un hecho concreto de la conquista española. Y es que los conquistadores trajeron perros, los mismos perros que en Europa se usaban para cazar osos y jabalíes, en el Perú se utilizaron para cazar indios. Entonces ella, en su mundo imaginario y simbólico, al luchar con el perro de los conquistadores y hacer que le muerda a ella transforma su cuerpo en un ex voto humano y asume en carne propia el sufrimiento del pueblo indígena. Rosa debió rezar a muchos santos y santas, pero a ninguno tuvo más devoción que a Santa Catalina de Siena, dominica que después de la figura de la Virgen María fue su máxima devoción femenina. Fue la santa que Rosa sintió más cerca, la que más admiraba y a la que tomó como modelo. Su huella fue profunda. En casi todo la quiso imitar y en algunos aspectos la superó, como en el caso de las mortificaciones y penitencias. La vida de Rosa es casi un calco de la vida de la santa italiana. Ya adolescente, frustra sus paseos frívolos en carroza echándose pimienta o ají a los ojos, rechazaba las joyas y otros accesorios ostentosos, aunque a veces, por no desobedecer a su madre, accede a usar los lujosos guantes que acentúan la delicadeza de sus finas manos, pero que asombrosamente producen el efecto contrario, las llenan de llagas. En todo esto su vida era muy parecida a la de un enorme número de monjas y beatas cuyas vidas eran casi un calco de todo lo que le ocurría a Rosa. Estas beatas pertenecían al mundo religioso del que Rosa formaba parte. Luisa Melgarejo fue una de las beatas más cercanas y amiga de Rosa. Ella declaró lo siguiente acerca de la santa: si alguna vez nos encontrábamos,
siempre la saludaba de rodillas, por más que ella lo repugnase. Y si la veía pasar, no me podía contener sin fijarme en las huellas de sus pies y besar el sitio en donde los había puesto en señal de reverencia. Rosa tuvo varios confesores, tanto dominicos como jesuitas. Ellos eran sus padres espirituales. Ella tenía un confesor constante, que es justamente Loaiza, el padre Loaiza, pero también al mismo tiempo, como ella tenía tanta ansia, tanto sentimiento de culpa por todo lo que hacía, buscaba a otros confesores. Casi al final de su vida llegó a Fray Juan de Lorenzana, dominico, y al religioso Diego Martínez, jesuita. Parece que estos últimos fueron quienes más la comprendieron. Uno lee el proceso de beatificación, Santa Rosa es descrita como una suerte de rústica iluminada, como una mujer que no leía. Y sin embargo se sabe por los biógrafos oficiales de la Santa que grandes teólogos de la Universidad de San Marcos se confesaban, siendo ellos catedráticos de prima de la universidad, y cada vez que tenían alguna dificultad teológica, iban a donde Santa Rosa a preguntarle sobre temas finos de teología. O sea, ella era también una teóloga consumada. El andar cotidiano de Santa Rosa se reducía a unas cuantas calles aquí en el centro de Lima. De su casa, que quedaba donde es ahora la avenida Tacna, venía aquí a la iglesia de Santo Domingo, y muchos años después a la casa de Gonzalo de la Maza, donde vivió los últimos 4 años de su vida y que era además su guía espiritual. Cuenta su hermano Hernando, que a veces lo acompañaba a misa, que Santa Rosa en el trayecto a veces veía algunas pajillas o algunas ramas en el suelo en forma de cruz. Ella apenas veía esto, los levantaba, los besaba con devoción y los alzaba al cielo para que la cruz de Cristo no estuviera por los suelos. Llegó a confesar que nunca tuvo ningún contacto con algún tipo de regocijo mundano, ni siquiera miraba por la ventana las procesiones generales que se hacían por la calle. Solamente venía a las procesiones que se hacían aquí, en la iglesia de Santo Domingo. Esto que antes fue el convento de Santo Domingo es ahora el Museo Santuario de Santo Domingo y se puede venir a visitar. La gran pregunta, en la época de Santa Rosa, ¿quién era el portero, lavandero, barrendero, enfermero y hacía todo en este sitio? Nada menos que San Martín de Porres. Él fue contemporáneo de Santa Rosa y probablemente se cruzaba en este sitio. Santa Rosa venía siempre a orar aquí. Ahora, según algunas fuentes es difícil que se hayan conocido. Santa Rosa difícilmente entablaba contacto con hombres, solamente con sus compañeras beatas y con sus confesores. Pero según otras fuentes, por ejemplo, el prior del convento dominico de la Magdalena, el Santo Negro en más de una ocasión le sirvió de mensajero a Santa Rosa. Rosa vivía con su familia, aunque usaba hábito dominico y se confesaba con el sacerdote. En el sentido estricto de la palabra, Rosa no fue una monja, sino una laica. Ella era una terciaria. Esta es ahora la iglesia de Santo Domingo, pero en la época de Santa Rosa era una simple capilla. Y acá le pasó algo bien importante. Cuentan que cuando ella fue aceptada en el convento de la Encarnación para tomar los votos, vino aquí a la capilla de Rosario para agradecer a Dios por poder tomar los votos. Este era su lugar frecuente de oración. En el momento en que ella se arrodilla y empieza a orar, se quedó inmóvil, se quedó petrificada, entonces no pudo llegar a tomar los votos. De este modo se convirtió en una terciaria. ¿Y qué cosa es una terciaria? Es una religiosa que no es una monja y que no vive en un convento. De manera que Santa Rosa estuvo ligada a la iglesia, pero no de una manera formal. Según sus biógrafos, antes de usar el hábito dominico, Rosa ya había usado por varios años el hábito franciscano. Según Mojica, este hecho, desconocido hasta ahora, explica por qué gran cantidad de lienzos coloniales retratan a Rosa con el hábito dominico blanquinegro y con la toca o griñón franciscano de color marrón. Los
Los últimos días de su vida, Santa Rosa los pasó aquí, en la casa de su padrino, el contador Gonzalo de la Maza, donde ahora es el monasterio de Santa Rosa de Santa María, en el barrio de Santa Ana. Estaba muy enferma, muy debilitada, ya no podía trabajar, además tenía serias desavenencias con su madre y encima su padre estaba enfermo. Bueno, esto da un panorama de la discrepancia que siempre tuvo con su familia. Su madre, María de Oliva, trató siempre de casarla. Bueno, no siempre, cuando era grande trató de casarla y le buscó muchos pretendientes, pero ella nunca aceptó casarse con nadie. El único compromiso que quería era con Dios. Al final aceptó una invitación de Gonzalo de la Maza, de la familia de la Maza Uzátegui, y con el permiso de sus padres vino a vivir aquí hasta el último de sus días. 3 años antes de su muerte, los confesores o directores espirituales de Rosa cuestionaron la veracidad de su experiencia en la oración. Hasta su propia madre la había denunciado de hipócrita. Fue así que, con el fin de disipar los temores de que estuviese sufriendo de delirios causados por sus constantes ayunos y penitencias, se recurrió al prestigioso doctor en medicina Juan del Castillo. Él fue el único laico que conoció de cerca la calidad espiritual de Rosa y llegó a ser su examinador, consejero y consultor. Lo que se sabe es que había mucha intimidad, mucha afinidad entre Santa Rosa y el doctor del Castillo, que ella, aparte de todos los consejeros espirituales que sabemos que tenía, y que eran sobre todo dominicos, algunos eran jesuitas, también recurría a gente civil que tenía capacidad para entender los tormentos que ella sufría, porque tampoco se explicaba por qué ella tenía que vivir todos esos sufrimientos, esos padecimientos, esas virtudes que no le nacían, sino que alguien le comunicaba del más allá. Terminadas las entrevistas, del Castillo concluyó que las vivencias de Rosa derivaban del cielo y no de una melancolía demoníaca. El doctor llegó a la evidencia de que su examinada era bienaventurada y se retiró convencido de que no era una iluminada ni una alumbrada más, sino una verdadera santa. El domingo de Ramos del año de su muerte, el niño de la Virgen del Rosario en el altar de esta capilla le dice a Santa Rosa: «Rosa de mi corazón, sé mi esposa». Estas palabras fueron grabadas en un anillo de oro por Fray Alonso de Velázquez y se lo dio a Santa Rosa el domingo de Resurrección. Santa Rosa usó este anillo hasta el día de su muerte. Fue así como unos pocos meses antes de morir, Santa Rosa se había casado con Cristo en esta iglesia. Se casa místicamente con el niño Jesús, que al ella orarle, cobra vida sobrenatural y le dice: «Rosa de mi corazón, sé mi esposa». O sea, el que le habla es la escultura que cobra vida. El día en que el padre Velázquez le puso el anillo en el dedo de Rosa, estuvo la madre de Rosa, ¿no?, María de Oliva, estuvo el contador de la Maza y estuvo también doña María, la esposa del contador de la Maza. Entonces era un conjunto de personas que simbólicamente pues estaban presenciando esa proximidad de Rosa al Señor, que es reflejo de una entrega total, ¿no? Y ella se convierte en la primera santa que se desposa con Jesucristo en el Nuevo Mundo.